Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Insomnio Code y en esta ocasión vamos a continuar hablando sobre los patrones de diseño, específicamente el patrón Composite, o su traducción al español sería algo así como compuesto. Este patrón de diseño entra en la categoría de patrones estructurales y la idea de utilizar este patrón es cuando queremos agrupar o relacionar ciertos objetos de una forma jerárquica que forma una especie de árbol como en estructura de datos. Si no sabes qué es un árbol en estructura de datos, yo hice un video hablando sobre árboles binarios, que si bien no es lo mismo que un árbol normal, pero la idea es bastante similar. La diferencia es que un árbol binario simplemente puede soportar dos hijos o dos nodos o ramas, y un árbol normal pues puede soportar los que sean necesarios. Ahora bien, aquí yo tengo una representación de cómo es el patrón. El patrón sigue una idea bastante similar, y es que nos dice que podemos tener pues una interfaz o una clase abstracta, que en este caso el patrón lo define como componente, y que podemos tener objetos simples y objetos compuestos. En este caso, los objetos simples vendrían siendo objetos que no tienen relación con otros objetos, que en este caso el patrón nos denomina como hojas, y podemos tener objetos que tienen relación con otros objetos, que en este caso los denomina compuestos. Si se dan cuenta, esto se podría definir como un árbol, porque tanto un compuesto puede contener lo que es un objeto simple internamente. De igual manera, este compuesto puede tener relación con otro compuesto y así sucesivamente, creando una estructura recursiva que vendría siendo similar a un árbol. Ahora bien, un ejemplo de esto podría ser el sistema de archivos. Sabemos que en el sistema de archivos tenemos pues archivos y también tenemos directorios o carpetas. Aquí podemos relacionar estos dos, y es que un archivo podría ser considerado un objeto simple, ya que no podemos tener archivos o meter un archivo dentro de otro archivo o un directorio dentro de un archivo, y una carpeta sí que podemos considerarlo un compuesto, porque podemos tener una carpeta que contenga archivos o incluso que contenga otras carpetas y así sucesivamente de forma recursiva, formando una especie de árbol. Un sistema de archivos vendría siendo realmente como un árbol. Ahora bien, sabemos que el directorio y el archivo son objetos diferentes y tienen algunas funcionalidades diferentes, como por ejemplo el directorio puede agregar más archivos e incluso directorios, y el archivo no puede hacerlo. Sin embargo, ambos objetos pueden compartir funcionalidades similares, como por ejemplo eliminar. Sabemos que podemos eliminar un archivo y podemos eliminar un directorio. Y las implementaciones son totalmente diferentes. El archivo simplemente se elimina, pero el directorio, si tiene, digamos, archivos relacionados u otros directorios relacionados, estos tienen que eliminarse de igual manera. Si se dan cuenta, la implementación es diferente, pero la acción es similar. Entonces, la idea de este patrón es que podemos compartir esas acciones o esas interfaces o esa interfaz en común entre esos objetos, y que cada uno las implemente como las tenga que implementar o como mejor se tenga que implementar en cada uno. En este caso, si se dan cuenta, nosotros podríamos lanzar cierta acción o ejecutar cierta acción, y cada objeto puede ejecutarla a su manera, sin la distinción de que si es un compuesto o es un objeto simple. Simplemente ambos comparten la misma implementación o la misma interfaz, y el cliente o el que está corriendo cierta implementación o el código no les va a importar si es un compuesto o es un objeto simple. Esa es la idea como tal del patrón. Ahora bien, yo aquí voy a dar un ejemplo utilizando en este caso las etiquetas HTML. Si bien sabemos que podemos tener lo que es etiquetas como por ejemplo el div, en el cual puede tener otras etiquetas anidadas, y así sucesivamente, creando de igual manera una especie de árbol. Y de igual manera podemos tener objetos simples como por ejemplo el nodo texto, que si bien sabemos que podemos escribir textos literales en nuestro HTML, pero realmente la representación en el DOM se está creando lo que es un nodo de tipo texto, en el cual no podemos evidentemente agregar, en este caso, pues etiquetas dentro de un texto o incluso otro texto dentro del texto como tal, ¿no?
Vamos a hacer ese ejemplo utilizando lo que es las etiquetas HTML para que se entienda mejor lo que es este patrón. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra interfaz o clase abstracta. En este caso yo voy a crear una interfaz que le voy a poner, en este caso, DOM_element. Y nosotros sabemos que tanto las etiquetas como en este caso el texto o el nodo texto se renderizan, ¿no? O tienen una representación. Entonces, cada etiqueta tiene su propia representación. En este caso, la etiqueta div, pues sabemos que es los paréntesis angulares con el div en la etiqueta y el body de igual manera. Y el nodo texto, pues no tiene etiquetas como tal, simplemente se visualiza como un texto literal. Entonces, sabemos que cada etiqueta y el nodo se renderizan de igual manera. Y lo que vamos a hacer aquí como de ejemplo es crear un método render, o más bien definir un método render que todas las etiquetas deben de soportar. Ahora bien, aquí vamos a definir lo que es el objeto render, que nos va a devolver un string en este caso, ¿no? Y ahora bien, lo que podríamos hacer aquí como de ejemplo es en este caso definir una clase que extienda de DOM_element, que esta clase la vamos a llamar StacksElement, que realmente sería un compuesto y que de aquí van a derivar pues prácticamente todas nuestras etiquetas. Es lo que vamos a implementar. En este caso le voy a poner tag_element, implement DOM_element, ¿no? Aquí se está quejando porque nos está pidiendo que implementemos el método render. Vamos a hacer la implementación. Bien. Pero antes de continuar con esta implementación, pues aquí podemos hacer o podemos tomar pues, dos caminos. En este ejemplo voy a pasarle aquí lo que es el nombre de la etiqueta para simplificar lo que es pues, este ejemplo. Le voy a poner tag name como de ejemplo. Y la otra es de que pues todas nuestras etiquetas pues, deriven de esta clase. En este caso podríamos definir una clase div que va a extender de esta, una clase body que va a extender de esta, ¿no? Pero para no complicarlo tanto, simplemente aquí voy a definir el nombre de la etiqueta, simplemente. Y aquí vamos a definir de cómo se va a representar la etiqueta en nuestro HTML entre comillas. Y va a quedar algo como esto, ¿no? Aquí children lo que voy a hacer es crear una constante children y lo que vamos a hacer es que sabemos que las etiquetas pueden tener etiquetas internamente, que en este caso serían sus hijos. Y para eso, como este es un compuesto, lo que nos dice el patrón es que podemos tener lo que es una property, en este caso, que yo le voy a poner children, que de igual manera va a ser igual o va a ser de tipo DOM_element. En este caso estamos diciendo que yo puedo aceptar cualquier objeto que implemente DOM_element. Evidentemente aquí estamos usando solamente un método, pero en implementaciones pues reales puede ser más de un, en este caso, método, ¿no? Pero como ejemplo no, solamente nos vamos a preocupar por el método render. Ahora bien, aquí lo que vamos a hacer es obtener todos esos hijos que se agregan a nuestra etiqueta, si en caso lo tuviera, y los vamos a representar como, en este caso, como un string. Vamos a hacer la implementación. En este caso vamos a hacer un mapeo en donde vamos a leer todos los hijos que tiene internamente y de cada hijo vamos a ejecutar el método render porque sabemos que cada hijo también va a tener el método render. Y por último lo vamos a convertir a string como ya había comentado. Y aquí vamos a obtener todos los hijos en forma de string y lo vamos a anidar con el nombre de la etiqueta actual que estamos creando, ¿no? Ahora bien, sabemos que en este caso el tag element, pues podemos agregar más elementos como ya había comentado y lo que vamos a hacer es definir en este caso el método appendChild que recibe un elemento o cualquier elemento que implemente lo que es DOM_element. Children.push. Entonces,
Este append child obviamente no es como parte del patrón. La idea es de que, pues, a pesar de que el compuesto puede tener más métodos o métodos diferentes de que un objeto simple, en algunas acciones, como es el caso de la renderización, pueden tratarse de forma similar, como comenté al inicio. Y ahora, si se dan cuenta, aquí ya creamos la clase tag_element, que nos va a permitir crear etiquetas, ¿no? Que esas etiquetas pueden contener etiquetas internamente. Por lo tanto, este tag_element sería un compuesto o un objeto que tiene relación con otros objetos. Ahora vámonos a implementar lo que es el objeto simple, que en este caso podría ser un nodo de tipo texto. Es lo que vamos a crear. Le voy a poner txt y lo que va a hacer es implementar implements.element, ¿no? De igual manera se está quejando porque dice que pues, tenemos que implementar el método render. Pero antes aquí lo que voy a hacer es private, pasarle lo que es el texto, ¿no? Que va a ser tipo string. Nada más así. Y vamos a implementar el método render. La representación de este pues simplemente va a ser un texto tal cual, normal, que lo vamos a dejar de esta manera. Y acá nada más le vamos a hacer un salto de línea para que se visualice bien, ¿no? Y si se dan cuenta, el objeto compuesto puede tener puede tener métodos totalmente diferentes, como por ejemplo el append child, que este objeto simple pues simplemente no lo tiene. Pero comparten funcionalidades similares, que en este caso es la renderización. Entonces, en esta acción se pueden tratar de forma muy similar y cada uno sabrá cómo es que se va a implementar. Realmente, en este ejemplo, la implementación como tal de cómo se renderiza y eso es un modo de ejemplo, no importa tanto. Lo que importa es cómo se utilizan las interfaces y el polimorfismo en estas implementaciones. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar esto. Yo aquí tengo ya un ejemplo como tal, y es que digamos que, o imaginemos que creamos un body, creamos un div, un label y creamos un texto simple. Si se dan cuenta, el label, el body y el div, pues evidentemente son objetos compuestos y tienen el método append child, cosa que el texto no lo tiene. Y evidentemente en este caso son tratados un poco diferentes. Si quisiéramos usar el append child, evidentemente no lo tenemos. Pero suponiendo que el motor de renderizado, entre comillas, que sería esta función, manda a ejecutar lo que es el método render. Y aquí yo le podría pasar el body, le podría pasar el div, le podría pasar el label, le podría pasar el text. Y se va a ejecutar de forma similar. Si se dan cuenta, esta implementación no le está importando si es un compuesto o es un simple. Él simplemente ejecuta el método render y cada uno sabrá cómo renderizarse en este ejemplo, ¿no? Vamos a correr el código para ver cómo funciona. Lo ejecutamos. Si se dan cuenta, aquí estamos pues poniendo el body. Hasta aquí abajo se cierra el body. Este body tiene internamente un div, que es el que agregamos aquí. El div no tiene absolutamente nada como hijo, porque no le pusimos un append child. Pero en el label sí usamos un append child para poner lo que es el texto. Y el texto se visualiza aquí dentro de la etiqueta label. Si se dan cuenta, es algo recursivo, porque se está usando como tal la misma, en este caso, la misma interfaz dentro de child y se está ejecutando el método render del hijo, del hijo, del hijo, del hijo, ¿no? Como tal. Y como les comento, yo aquí directamente podría pasar cualquier otro label, que es otra etiqueta, perdón, que vendría siendo prácticamente lo mismo. Y de igual manera puedo pasar lo que es un objeto simple, que en este caso sería el texto. Y vamos a ver que se ejecuta de igual manera sin importar si es un simple o un compuesto. Si lo ejecutamos, nos podemos dar cuenta que se renderiza de igual manera. No le importa qué tipo de objeto sea. Y pues básicamente este es el patrón composite. La idea del patrón es que no se distinga si es un compuesto o es en este caso un simple, y que podamos estructurar nuestras relaciones de objetos de forma jerárquica formando una especie de árbol,
y que, por ejemplo, si en este caso eliminamos lo que es el body, evidentemente toda la jerarquía de hijos se van a eliminar con él, ¿no? Entonces, si te ha gustado el video, pues deja tu like. Si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte al canal y dejar algún comentario que tengas sobre el video. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye.